Estamos en Medicina y Salud, otra vez mostrándole un caso de estenosis aórtica severa, tratada en forma percutánea, con un dispositivo pórtico. Hoy tenemos la oportunidad de estar en Fleni, aquí en el corazón de Belgrano, en Montañeses y Olazábal. Es un instituto neurológico reconocido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero esta vez vamos a ver algo cardiológico. Hay una apuesta muy importante del grupo Fleni para avanzar en tratamiento de cardiopatías estructurales. Así que hoy, gracias al apoyo de la institución, de Abbott y de Angiocor, las cámaras de Medicina y Salud van a mostrarle un caso muy interesante en una mujer que tiene estenosis aórtica, pero no como las anteriores que hemos visto de alto riesgo. Esta es una mujer que tiene un bajo riesgo, pero por una decisión particular se le coloca una válvula en forma percutánea. Y como ustedes imaginarán, esto traerá un sinnúmero de dudas y de preguntas que, por supuesto, esperamos que sean evacuadas durante el proceso del programa, o si no, como siempre, lo haríamos preguntas que nos llegan a nosotros a nuestras redes sociales. Así que comenzamos con Medicina y Salud directamente desde el anfiteatro del Instituto Fleni, con las presentaciones de los doctores Antonio Scuteri y Eduardo Magariños, y posteriormente desde la sala de hemodinamia del instituto, con el caso que ustedes van a ver por Medicina y Salud. En primer lugar, quería agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad que sé que es un esfuerzo para todos venir y compartir este momento, así que les agradezco. Veo mucha gente conocida ahí, mucha gente de La Plata que ha venido, así que les agradezco mucho. Por supuesto, agradecer a las autoridades de Fleni que nos han permitido poder realizar este evento. También le quiero agradecer a las autoridades de Abbott que han colaborado. Ustedes saben que este es un evento sponsorizado por Abbott, así que bueno, le quería agradecer mucho. Bueno, vamos a arrancar el tema. La charla de hoy, el título de la charla de hoy fue ¿cómo seleccionamos mejor al paciente? Esta es una charla que está dirigida a cardiólogos clínicos, a intervencionistas, a algunos cirujanos que veo también presentes en la sala, y también a financiadores de salud. Por lo tanto, vamos a tratar de enfocar un poquito de cada uno de los puntos. Bueno. En primer lugar, este es un gráfico conocido mucho por todos ustedes. Vamos a dividir la estenosis aórtica de acuerdo a la etiología, de acuerdo a los grupos etarios. Ustedes saben que los grupos de pacientes mayores de 70 años, la gran mayoría, casi la mitad de los pacientes, la estenosis aórtica es de causa degenerativa. Hay un grupo, aproximadamente un cuarto de los pacientes son bicúspides y el resto son reumáticos y otras causas que ocupan un espacio muy pequeño. Respecto a los pacientes menores de 70 años, la relación se invierte un poquito. La mayoría de los pacientes, casi la mitad o la mitad de los pacientes es de origen bicúspide. Hay un porcentaje, un cuarto, de 25% reumáticos, muy poquitos degenerativos y 7% de otras causas. Como ustedes ven acá en el gráfico de la derecha, tenemos una representación gráfica de cómo es cada una de las presentaciones en base a la apertura y al cierre de la válvula. Vemos en la primera columna, ahí vemos una normal, tricúspide y cómo se abre. En el segundo caso, una reumática. Ustedes pueden ver acá una fibrosis, ¿sí? Un sellamiento de las comisuras, y esta es la apertura y el cierre. ¿Qué pasa con la calcificación? Donde hay una degeneración fundamentalmente de las valvas y cómo esta se produce la apertura. Y el último caso, que es de la bicúspide, que sabemos que es uno de los grandes desafíos para el tratamiento endovascular y cómo es la apertura de la misma. Respecto a la severidad de la estenosis aórtica, hay algunas discusiones cuándo un paciente es severo y cuándo un paciente requiere tratamiento. Hay un consenso, ¿sí? Y hay unas guías americanas de la American Heart y de la American College cuándo nosotros tenemos que interpretar o decidir que una estenosis aórtica es severa, desde el punto de vista ecocardiográfico. Y acá lo que vemos tenemos la esclerosis aórtica, la velocidad y el jet es de menos de 2.5 metros por segundo,
es leve entre 2.6 y 2.9, moderado entre 3 y 0.4, pero cuando la velocidad es mayor a 4, la estenosis aórtica ya es severa, independientemente de que el paciente tenga síntomas o no. El gradiente medio, cuando es más de 40 milímetros de mercurio, el área valvular menor a 1, o si la corregimos por superficie corporal, 0.6. Respecto de la evolución del paciente, y esto es un gráfico que ya todos conocemos hace muchos años, sabemos que la estenosis aórtica tiene un periodo de latencia muy prolongado, que los síntomas comienzan en general en la sexta década de la vida, pero sí también sabemos que cuando los pacientes empiezan con síntomas, la evolución es muy mala en pocos años. Acá tenemos apartado en este gráfico de acá arriba, que cuando el paciente comienza con angina, la sobrevida es 5 años, el síncope es de 3 años, pero cuando el paciente empieza con disneas y con insuficiencia cardíaca, la sobrevida es de 2 años. Este es un gráfico que quería mostrarles porque nosotros estamos muy acostumbrados, los que hacemos intervencionismo o hacemos cirugía endovascular, vemos una imagen que no es del todo real, vemos una imagen virtual, pero los cirujanos ven esto cuando operan una estenosis aórtica. Vean, fíjense ustedes en este gráfico de acá, una tricúspide, una válvula tricúspide severamente calcificada. Fíjense cómo es la apertura, totalmente excéntrica. Acá está resaltado en amarillo, ¿sí? Y ni que hablar de las bicúspides. Fíjense cómo es la apertura. Entonces, el gráfico este era para que nosotros entendamos un poquito que nosotros tenemos que ir a tratar esos orificios que son totalmente excéntricos con este tipo de válvulas que tenemos acá. En este caso tenemos una válvula pórtico, acá tenemos una Edwards y acá tenemos una Evolt, que son las 3 prótesis que se usan en Argentina. Entonces fíjense que tenemos que poner una válvula que es prácticamente un círculo, ¿sí? Perfecto, y hay que ponerlo acá adentro. Y no solamente hay que ponerlo, sino que hay que lograr que después esto funcione bien. Con lo cual, si bien esto no es una excusa o una manera de explicar por qué aparecen después algunas complicaciones como los leaks, pero bueno, acá tenemos la forma, la explicación de por qué puede ocurrir estas cosas. Hay que acomodar un círculo a este orificio que tenemos, que es totalmente excéntrico. ¿Cómo seleccionamos nosotros a los pacientes? Hay varios criterios, pero sí, en Argentina, en todo el mundo, los scores que se utilizan para seleccionar a un paciente son 2, el Euroscore y el STS. Hay que recordar que ninguno de los 2 scores está hecho o está preparado para TAVI, está preparado para otro tipo de cirugías, pero bueno, se fueron adaptando y son los scores que nosotros utilizamos. Nosotros sabemos hasta la actualidad, hasta el 2019, año en que ocurren muchas cosas, que se presentan trabajos muy importantes, que después va a comentar muy bien Eduardo en la siguiente charla, nosotros sabemos que los pacientes hasta ahora que estaban aceptados para TAVI eran los pacientes inoperables, que ya habíamos visto que se beneficiaban con el TAVI, los pacientes de alto riesgo también. Se agregó a partir del 2016 los pacientes de riesgo intermedio y puse en rojo y en signo de pregunta el riesgo bajo, porque en el año 2019 se presentó el Partner 3, como ustedes saben, el trabajo más importante de TAVI, que demostró que también los pacientes de bajo riesgo se podrían beneficiar con el TAVI respecto a la cirugía. Otra manera de seleccionar los pacientes es el test de fragilidad. Lamentablemente en los scores de riesgo que nosotros utilizamos, en ninguno de los scores, y ustedes lo pueden ver cuando entran a la página y cargan un paciente y se dan cuenta que el paciente es inoperable, sin embargo el score de riesgo le da muy bajo, porque nadie tiene en cuenta sobre todo la fragilidad del paciente. En Argentina y en el mundo lo que más se usa es el test de Edmonton, y también se utiliza el test de marcha, que yo creo que es el más fácil de hacer, que uno lo puede hacer en consultorio, y se va a dar cuenta que hay pacientes que son sumamente frágiles con scores de riesgo bajo. Y esos son todo un desafío para el heart team, para el cardiólogo que tiene que decidir qué es lo que va a hacer, y sobre todo para los auditores y para los financiadores que tienen que decidir de autorizar este tipo de cirugía en pacientes que le aparecen de repente con un Euroscore muy bajo. Una cosa también muy importante que va perdiendo un poco de fuerza en el último tiempo, pero que al principio era una condición sine qua non para autorizar una válvula, es la presencia de un heart team.
El Heart Team está compuesto por un cardiólogo clínico, un cardiólogo intervencionista y un cirujano cardiovascular, que son entre los tres, tienen que decidir qué tipo de intervención le conviene al paciente, si una cirugía endovascular o una cirugía a cielo abierto. También se recomienda en el Heart Team que se incluya enfermería, que se incluyan a los recuperadores y sobre todo a los gerontólogos, que en esta última parte de la selección de pacientes está adquiriendo cada vez más importancia. Ahora, la selección de acuerdo al score es un número. Nosotros sabemos si el Euroscore, por ejemplo, el 1 era más del 20%, o el 2 más del 10%, o el logístico, o cualquiera que ustedes usen, tienen un número. También el STS, que es el de la Sociedad de Cirujanos Torácicos de Estados Unidos, sabemos que si es más del 10% de alto riesgo. También sabemos que los estudios de riesgo intermedio y de riesgo bajo, como el Partner 2 y el Notion, incluyeron pacientes con STS promedio de 5.8, ya estamos hablando de riesgo intermedio, y en los últimos trabajos con riesgo bajo, menos de 4, como es el Partner 3, incluyó pacientes con un STS menor a 4. Pero también hay que tener presente, y esto lo digo sobre todo para los cardiólogos clínicos y para los auditores, que el paciente también opina. O sea, cuando uno al paciente le dice que se tiene que cambiar la válvula y que el riesgo es el mismo operarse a cielo abierto que operarse por vía endovascular, el paciente piensa y rápidamente dice, no, la verdad es que no es lo mismo que me abran el tórax a que me hagan una pequeña incisión en la femoral. Esto que yo puse acá como un chiste, si quieren, grafica un poco que el paciente piensa, ¿no? Acá el médico le está diciendo el dolor de su pierna derecha se produce por su edad avanzada y el paciente dice no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es decir, que el paciente también participa de la decisión de si tiene que ir a un tipo de cirugía o a otra. Respecto de, una vez que uno hizo la selección de los pacientes, de acuerdo a los scores de riesgo que estuvimos mencionando recién, hay que tomar una serie de mediciones básicas. Acá tenemos unos gráficos con una imagen de un corazón de un cadáver, ¿sí? Una imagen ecográfica y un gráfico. Tenemos que saber todas estas mediciones que están acá, ¿sí? El diámetro de la aorta ascendente, la unión sinotubular, el diámetro del anillo, la altura y el ancho de los senos, que es muy importante también porque es el espacio que va a ocupar la válvula una vez abierta, el grosor del septum interventricular, ¿sí? Y sobre todo el diámetro de los accesos, ¿sí? El diámetro del acceso, si va a ser femoral, de las arterias femorales, que sabemos que en el último tiempo y con los nuevos dispositivos cada vez se exigen accesos más pequeños. ¿Cómo hacemos para llegar a hacer una adecuada selección de pacientes? Nosotros sabemos que existen multiimágenes, ¿sí? Tenemos acá en este gráfico, se puede ver, ¿sí? La resonancia magnética. La verdad, la resonancia magnética no ha podido cumplir con el objetivo de hacer una medición adecuada del anillo, porque la mayoría de los programas que están destinados a hacer mediciones no nos permite hacer mediciones adecuadas con la resonancia magnética, por lo tanto ha perdido mucha fuerza. La angiografía digital realmente cada vez también tiene menos importancia, se hace sí para conocer sobre todo la anatomía coronaria, pero no es algo indispensable. La ecografía y el ultrasonido más que nada sirve para la parte inicial, para determinar qué grado de severidad tiene la estenosis que el paciente tiene. También nos da algunas imágenes, sobre todo calcificación, función ventricular, pero sin lugar a duda, el estudio y el gold estándar es la tomografía multi-slice contrastada. Hoy por hoy no se admite hacer una TAVI sin tener una tomografía adecuada. Cuando digo adecuada es una tomografía multicorte, por lo menos de 128 cortes o más. Tiene que ser de tórax, abdomen y pelvis y fundamentalmente pedir siempre, como lo digo muchas veces cuando hablo con médicos cardiólogos o con alguien que me consulta, que sea gatillada. ¿Por qué? Porque la medición del anillo, del perímetro del anillo, no es lo mismo hacerlo en sístole que en diástole, entonces es fundamental que nosotros tengamos una tomografía gatillada que nos permita hacer el análisis en un determinado porcentaje del ciclo cardíaco. Entonces, por eso es fundamental que la tomografía sea gatillada y multi-slice. Si no es multi-slice, cuando uno quiere hacer la reconstrucción, la verdad que las imágenes son muy pobres y no nos sirve demasiado.
Acá para mostrarles simplemente lo que puede hacer un ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma nos permite hacer todas estas mediciones que nosotros dijimos antes, el anillo, el tracto de salida, pero en un solo plano. Por lo tanto, cuando uno quiere poner o seleccionar el tamaño de la válvula con el ecocardiograma, se puede encontrar que estamos en un plano que no corresponde y entonces la selección de la válvula, el tamaño de la válvula puede no corresponder al diámetro real del anillo. Sí es muy importante para ver la velocidad, como dijimos antes, ¿sí? Y para medir los gradientes. La tomografía computada, como dijimos recién, sin lugar a dudas la tomografía es fundamental para este estudio. Yo hoy diría que un paciente se puede hacer una TAVI solamente con la tomografía, pero no se puede hacer una TAVI sin tomografía. Sin angiografía se puede hacer, en urgencias muchas veces lo hemos hecho, pero sin tomografía prácticamente es imposible. Acá tenemos un barrido de una tomografía multi-slice que, como uno ve, puede analizar todo. Desde que inicia la aorta de los vasos del cuello hacia abajo puede hacer todo el análisis. Los programas que están dedicados para realizar las mediciones, nosotros usamos el OROS, pero puede ser el Osirix o el Trimension, hay muchos programas que están dedicados. Lo importante es conocer las herramientas y qué es lo que nos va a permitir medir, ¿sí? Acá podemos ver, corriendo los ejes, uno puede medir el plano del anillo. Si va un poquitito más arriba, como en este caso, podemos ver el plano de las valvas, podemos ver cómo está la calcificación, cómo abre la válvula, ¿sí? Nos permite hacer las mediciones en este plano. También si uno agarra y baja un poquito los ejes, ¿sí? Nos permite hacer una medición, como se ve acá, del anillo, ¿sí? Y nos permite medir el perímetro. La mayoría de las válvulas, para seleccionar el tamaño, nos piden el perímetro, ¿sí? Pero algunas nos piden también los diámetros mayor y menor. En este caso, bueno, es una válvula, un anillo bastante esférico, no difiere mucho, pero hay muchos pacientes, como vimos antes, que tienen cierres muy excéntricos y los diámetros son muy distintos, y eso nos va a cambiar la estrategia, porque la predilatación siempre uno lo hace con la medición del diámetro más pequeño. Haciendo unas pequeñas correcciones también del eje, muy finas, uno puede subir o bajar y hacer distintas mediciones. Acá estamos midiendo los senos. Los senos es muy importante saber el diámetro de los senos, porque cuando uno coloca la válvula, como vimos en la primera imagen, todo ese material calcificado, de alguna manera, tiene que ir a parar a algún lado, y eso va a ocupar un espacio. Entonces, cuanto más grandes son los senos, más posibilidades tenemos de que el desplazamiento material no comprometa el ostium de las coronarias. Entonces es muy importante realizar siempre la medición del diámetro de los senos. También nos permite ver, como vemos acá, la altura de la arteria coronaria. Sabemos que la mayoría de las válvulas te exigen que tenga una altura mínima para tener menos riesgo de oclusión coronaria. En el caso de la válvula que vamos a utilizar hoy, que es una válvula pórtico, es una válvula que es de funcionamiento anular, por lo tanto nos permite trabajar con ostium de coronarias o alturas más bajas de coronarias. Y entonces la tomografía también nos ayuda a poder medir este parámetro. Pero lo más importante, tal vez, o una de las cosas más importantes que nos permite hacer la tomografía multi-slice, es poder hacer una reconstrucción del acceso. Como ven ustedes acá, estamos viendo la arteria femoral común, ¿sí? Acá tenemos la bifurcación, y nos permite hacer, primero, ver la presencia de calcio en el recorrido de toda la arteria, y fundamentalmente, como está marcado acá, el sitio de punción que uno va a elegir, porque la mayoría de los casos hoy se están haciendo con cierre percutáneo, ¿sí? Entonces, para tener éxito en el cierre percutáneo hay que saber seleccionar la arteria. No todas las arterias están disponibles para que uno pueda hacer un acceso percutáneo. Y cuando lo va a hacer, es muy importante tener esta distancia que hay acá entre dos ramas que tiene la arteria femoral común. Porque muchas veces uno pincha, por ejemplo, acá y se mete en la arteria circunfleja, y después cuando va a hacer el cierre, esta arteria queda perdiendo, ¿sí? Entonces, a veces hay que tomarse un tiempito. Si uno lo puede hacer con ecografía intraoperatoria, también se puede hacer, y si no, con angiografía, pero tener presente siempre que el acceso es el principal punto para que nos vaya bien. Entonces hay que seleccionar muy bien esto.
Esto para mostrarles alguna correlación que hay entre la angiografía y la tomografía. En este caso hay bastante correlación, pero la angiografía, igual que el eco, no es un estudio que nos permita seleccionar el tamaño de la válvula. Acá en este caso vemos que el diámetro del anillo, ¿sí? Más o menos es parecido al diámetro mínimo de la tomografía, es decir, hay bastante correlación. También nos ayuda muchas veces cuando la tomografía no nos deja ver los accesos a poder realizar la medición de los ejes ilíacos y de las arterias femorales. El aortograma prácticamente ha perdido utilidad y la verdad es que no se requiere el aortograma para el screening ni tampoco para evaluar la proyección de trabajo. Ya vamos a ver después en el caso en vivo que la proyección de trabajo se puede hacer tranquilamente con la tomografía. Uno puede determinar en qué proyección va a trabajar y si no, en el momento de la cirugía, acomodar el plano del anillo con la marca radiopaca que trae las válvulas, que después lo vamos a mostrar y Cristian seguramente también se los va a mostrar. Pero es muy importante saber que el aortograma, y sobre todo en aquellos pacientes con deterioro de la función renal, la verdad que no tiene utilidad y uno lo puede evitar tranquilamente. Bueno, hicimos la selección del paciente, hicimos los estudios y ahora les quería contar un poquito qué es lo que ha pasado en la actualidad con el TAVI respecto a la cirugía. Acá tenemos una línea del tiempo. Fíjense que esto empezó en el año 89 con los trabajos de investigación, pero recién en el 2002 ¿sí? Se produjo el primer hito en lo que es la TAVI, que fue el implante de la primera válvula en un ser humano. La hizo el doctor Crivier en Francia, una foto que está dando vuelta por todo el mundo la presenta. El paciente se hizo, vivió poquitos días, pero se hizo en el año 2002. Pero fíjense, después en muy poquitos años todo lo que pasó. En el 2005 se colocó la primera válvula reposicionable, la hizo Group con una válvula Lotus. En el 2008 ya obtuvo CE Mark la válvula de Edwards, la Sapiens y la Corval de Medtronic. En el año 2010 apareció el primer trabajo grande, que fue el Partner B para pacientes inoperables, ¿sí? Que dio resultados muy alentadores. En el 2011 ¿sí? Ya la FDA aprobó la válvula para pacientes inoperables y de alto riesgo. En el 2012 ya empieza a aparecer en las guías americanas, aparecen como indicación 1B para pacientes inoperables o 2A para pacientes de alto riesgo. El 2014 sigue esto aumentando, empiezan a mejorar las indicaciones, las guías ya aparecen 1B y 2A. En el 2015 empiezan los primeros trabajos de bajo riesgo, ¿sí? El Notion, que es uno de los trabajos tal vez más destacados, junto con el Partner 3. En el 2017 se publicaron el Partner 2, comenzó el Partner 3 de bajo riesgo, pero fíjense lo que pasó acá. Ya las guías americanas dicen que es 1A para pacientes inoperables, 1A, indicación 1A para pacientes de alto riesgo y 2B para pacientes de riesgo intermedio, ¿sí? Y como ven acá, y esto yo lo terminé acá en el 2017 porque después Eduardo le va a contar los últimos trabajos, pero en el 2017 empezaron los trabajos de Partner 3, el Evolut R de bajo riesgo, y se publicaron los resultados del Notion de pacientes de bajo riesgo, y eso lo va a comentar Eduardo después. Entonces, con esto tenemos prácticamente cerrado el círculo. Esto se presentó al Partner 3 ahora en el año 2019. Nosotros teníamos, si tomamos este círculo, en un cuarto teníamos en el año 2010, se presentaron en el New England pacientes que no se podían operar, pacientes que tuvieron beneficio con la cirugía endovascular. En el 2011 se presentó también en el New England pacientes de alto riesgo que también obtuvieron beneficios con el TAVI. En el 2016 se presentó el trabajo de riesgo intermedio y por supuesto faltaba esta partecita que era los pacientes de bajo riesgo. Y para eso se diseñó el Partner 3, un estudio 1 a 1 que fue TAVI versus cirugía y que incluyó 1000 pacientes. Vamos a comentarlo muy rápidamente que ya tenemos poco tiempo. Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, fundamentalmente de bajo riesgo. Fíjense, un STS score de menos de 4, es decir, pacientes realmente de muy bajo riesgo. Se randomizaron 1000 pacientes a TAVI, ¿sí? En este caso se utilizó una válvula balón expandible versus cirugía. Y se hizo follow-up a los 30 días, a los 6 meses y se espera hacer el seguimiento de los mismos anualmente a través hasta 10 años.
El endpoint primario compuesto fue mortalidad de todas las causas, stroke o rehospitalización a 1 año post procedimiento. Los criterios de inclusión, como dijimos recién, pacientes con estenosis aórtica severa, sintomática, con orificios de menos de 1 centímetro o indexado de 0.6, con una velocidad mayor de 4 y un gradiente medio mayor a 40, ¿sí? Con una clase funcional 2 o mayor, o que hayan tenido test de ejercicio anormal. El riesgo bajo fue determinado por un equipo multidisciplinario, un heart team, pero sí era sí o sine qua non para entrar, tener un STS menor a 4, y esto se envió a un comité de seguimiento, ¿sí? Para determinar adecuadamente que el paciente era de bajo riesgo. Y fíjense los resultados del Partner 3, realmente fueron, inclusive los resultados fueron mejor de lo que se pensaba, como pasó hace algunos días en el país para algunos. El resultado fue un poco inesperado. Fíjense, este estudio aparte se diseñó no solamente con inferioridad, estudiando que no fuera inferior la TAVI versus la cirugía, sino que además se evaluó criterio de superioridad. Y fíjense lo que pasó, el endpoint primario para cirugía, ¿sí? Fue de 15.1, ¿sí? Y para TAVI 8.5. Esto nos da una P de no inferioridad muy, muy significativa y también una P significativa para superioridad. Es decir, que es el primer trabajo que demuestra superioridad en pacientes de bajo riesgo. Fíjense lo que pasó con el stroke total, también 3.1% para la cirugía, 1.2% para TAVI. Esto se ve al principio y se mantiene hasta el año, que son los resultados que se presentaron ahora en el 2019. Es decir, el Partner 3 determinó que en un grupo de pacientes con estenosis aórtica severa sintomática que tienen bajo riesgo, ¿sí? La TAVI fue superior comparado con la cirugía. Se observó una reducción significativa del endpoint primario de muerte, stroke o rehospitalización de un 46% al año. Así que los resultados del Partner 3 realmente fueron muy significativos en favor de TAVI. Con esto quedó prácticamente cerrado. Como vemos acá el círculo, acuérdense, primero pacientes inoperables, pacientes de alto riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de bajo riesgo, con lo cual quedó incluido todo el grupo de pacientes con estenosis aórtica. Esto fue publicado ahora en marzo del 2019, que fue cuando se presentó los resultados del Partner. Respecto a los dispositivos, lo que tenemos acá son los dispositivos, hay muchos más que estos, por supuesto, pero estos son los más comunes y lo que se usa en Argentina. Los podemos dividir en balón expandible, fundamentalmente la válvula de Edwards, la válvula Sapien. Empezó con la primera válvula que puso Crivier, que era de 25 French, después pasó a XT, a la S3, que es la que está hoy, que es una válvula de 14 French. También está esta válvula Colibrí, que nosotros no la conocemos. Después el otro grupo de válvulas muy importantes, que son las válvulas autoexpandibles, que en Argentina son más del 80% de los implantes, ¿sí? La Corval de Medtronic, ¿sí? La Evolut R y ahora está la Evolut Pro, que también han bajado mucho el frenchaje y han mejorado algunas cosas respecto del dispositivo en sí. La Pórtico, que es la válvula que vamos a utilizar hoy, que es una válvula autoexpandible de nitinol, de 13.5 French, fíjense, ¿no? Bajamos de 25 a 13.5. La válvula Venus, que tampoco está disponible en el país, y sí otra válvula que está disponible en el país, Accurate, que para mí es una generación un poquito más antigua, es una válvula que no es reposicionable y no es recapturable. Y otras válvulas que han dejado de estar en el mercado, la Lotus, que tuvo que ser retirada del mercado por algún problema y ahora está volviendo a utilizarse, la Gina Valve, que prácticamente ya no se usa más y era fundamentalmente de uso transapical. Por último, quería mostrarles, ¿cómo estoy de tiempo, Maga? ¿Bien? Bien. Por último, quería mostrarles el registro Pórtico, que es el registro que presentó en el TCT del año 2018 para mostrar sus resultados. Sabemos la válvula, como dijimos, es una válvula autoexpandible de bajo perfil, 13.5, es muy flexible, ¿sí? Es una válvula que tiene una funcionalidad anular, es decir, que apenas comienza a abrirse, comienza a funcionar, con lo cual no se requiere pacing para hacer el delivery, ¿sí? Y eso es un dato importante, sobre todo a pacientes que tengan mala función ventricular. El stent es de nitinol
autoexpandible, ¿sí? Es reposicionable, y un dato que tiene diferente de la Evolut de Medtronic es que las celdas son mucho más grandes. Esto permite a lo mejor que se acomode mejor a anillos que son medios excéntricos, y sobre todo cuando uno después tiene que hacer un acceso a las arterias coronarias, la apertura grande que tiene las celdas nos permite entrar a las coronarias con un poco más de facilidad. El estudio se realizó en 61 centros de Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿sí? Tuvo 940 pacientes. El endpoint primario fue la mortalidad de todas las causas, el follow-up a los 30 días y también se espera continuar hasta los 5 años. Los resultados que mostró Pórtico son muy alentadores. Fíjense, la mortalidad de todas las causas a los 30 días 2.7%, al año 12%. Esto es prácticamente igual que al resto de las válvulas, no hay diferencia. La mortalidad cardiovascular 2.4 a los 30 días y 6.6 al año. La incidencia de stroke 3 y 5, ¿sí? Inhabilitante 1.6, 2.2. La insuficiencia renal 3.0 y 4.2. Las complicaciones vasculares mayores 5.5 y 5.7. Aquellas que ponen en riesgo la vida 3%. Los sangrados mayores 8.5, que también se mantienen al año. La presencia de infarto 1.6 y 2.5. Y un dato muy importante, que es tal vez un poquitito más alto que algunas otras válvulas, pero están más o menos dentro de los mismos rangos, es la necesidad de nuevo marcapaso, ¿sí? Que fue del 17% a los 30 días y 19.5 al año. Los parámetros hemodinámicos y de funcionalidad de la válvula también a 30 días al año es muy bueno. Fíjense el gradiente medio, cómo cae significativamente a los 30 días y se mantiene por debajo de 2 dígitos al año, ¿sí? Y lo mismo pasa con el orificio efectivo aórtico, que pasa de 0,7 a 1,8 a los 30 días, y esto se mantiene al año y es probable que siga manteniéndose a lo largo de los años, como han demostrado otras válvulas. La hemodinamia pasa exactamente lo mismo, bueno, ya lo mencionamos recién. Y un dato también muy significativo, que es tal vez el tendón de Aquiles de la TAVI, que es la presencia de leak perivalvular. Fíjense ustedes, a los 30 días y al año se mantiene igual. La mayoría de los pacientes, el 90 y pico % de los pacientes, están entre no tener nada de leak perivalvular a tener un leak leve. Nosotros sabemos que los pacientes que evolucionan mal son aquellos que tienen un leak perivalvular severo. Y fíjense que prácticamente no hay pacientes ya en este grupo. Y esto ha mejorado mucho con los dispositivos nuevos. La presencia de leak perivalvular severo prácticamente está desapareciendo. Saben que en el diseño de las válvulas se han utilizado algunas técnicas para poder disminuir eso. Por ejemplo, la presencia de pericardio por fuera, para lograr un aumento en la superficie de sellado entre la prótesis y el anillo. La clase funcional pasa lo mismo. Fíjense en el basal tenemos algunos pacientes, aunque no mucho, un 5% en clase 4, pero a los 30 días y al año prácticamente la mayoría de los pacientes, más del 90%, están entre clase 1 y clase 2. Así que también se observa una franca mejoría en la clase funcional. Lo que demostró el registro de Pórtico, que es lo mismo que vimos para el trabajo del partner, ¿sí? La mortalidad ha sido baja, 12%, y la mortalidad cardiovascular 6% al año. La incidencia de stroke inhabilitante fue también realmente muy baja. Los pacientes continúan con un gradiente muy bajo, de menos de 2 dígitos. El orificio de la apertura de la válvula sigue siendo alto, 1.8. ¿sí? Y la presencia de leak perivalvular más que leve es realmente muy baja, 2.6%. Entonces, para ir concluyendo y terminar un poquito la charla, y si alguien quiere, no sé, hacer un comentario, alguna pregunta, lo podemos hacer. Las guías hoy establecen que los pacientes inoperables, los pacientes de alto riesgo y los pacientes de riesgo intermedio se benefician con TAVI, observándose evidencias a favor respecto al reemplazo quirúrgico convencional a cielo abierto. En el año 2019 aparecieron los primeros trabajos de pacientes de bajo riesgo, donde aparentemente este beneficio también se mantiene para este grupo. Un punto importante también para destacar, que no se está
digamos, dando tanta importancia en Argentina, pero creo que se va a tener que dar. Algunos registros europeos, sobre todo el alemán y el italiano, ya incluyen a los pacientes de más de 80 años, independientemente del score de riesgo que tengan, como indicación prioritaria para TAVI. De hecho, en Alemania, pacientes de más de 80 años no se operan así tuvieran un Euroscore o un STS demasiado bajo. También es importante, y esto es una discusión que hay que dar, el financiamiento de esta técnica es muy costoso en la actualidad, los dispositivos siguen siendo caros en muchos países del mundo, no solo en Argentina, pero en aquellos países donde se realizan un análisis exhaustivo del costo, están demostrando que la balanza también se inclina hacia técnicas menos invasivas. La reincorporación a las actividades diarias es mucho más rápida en el grupo TAVI que en el grupo de cirugía convencional. Y otro punto que también tenía mucha duda, que era la durabilidad de la válvula. Se decía que el dispositivo no se sabía cuánto iba a durar. Los resultados del PARTNER 2 alejado a más de 5 años han demostrado que los parámetros que uno toma para evaluar la funcionalidad de la válvula siguen siendo muy buenos, siguen habiendo gradientes bajos y o sea que la durabilidad de la válvula está asegurada por lo menos a 5 años. Yo he tenido alguna experiencia, nosotros empezamos en el año 2010 con los primeros implantes y todavía, a pesar de haber sido dispositivos de primera generación, un poco antiguos a lo que tenemos hoy en la actualidad, llevamos pacientes de 9 y 10 años en seguimiento y están muy bien. Por último, y le pido perdón a los cirujanos, Antonio, perdón, pero me pareció para darle un poquito de humor. Yo le cambiaría a esta imagen algunas palabras. Dice todo lo que puede hacer un cirujano cardíaco, y yo creo que no. Yo creo que todo lo que puede hacer la cirugía a cielo abierto le cambiaría. Se puede hacer por cirugía endovascular de la misma manera o mejor. Y esto lo pongo, no es una chicana. A mí me parece que cuando me preguntan quién está en mejores condiciones para hacer un implante de válvula, y yo le digo el que esté mejor entrenado, no sé si es un cirujano o si es un cardiólogo intervencionista, me parece que el que mejor se entrene va a estar mejor posicionado para esta técnica. De hecho, hay muchos cirujanos que están haciendo implantes realmente muy buenos, con resultados muy buenos. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con la gente de Abbott. Quiero que sepan que esta válvula fue donada por la gente de Abbott para esta paciente, porque como es una paciente con un riesgo bajo, su cobertura médica no quiso brindarle la posibilidad de hacerse un TAVI, así que yo hablé del tema con Cristian Arancibia, que tuvo la gentileza de moverse y conseguirnos la válvula para esta paciente que tiene una situación social bastante particular, que después, cuando la presentemos, se las vamos a comentar. TAVI en pacientes de bajo riesgo es lo que me toca hablar. Esta es la foto a la que se refería Antonio, la foto de Alain Crivier con el primer implante. Esto es en el año 2002, así que se imaginan que para una práctica médica es una práctica bastante nueva. Estos son los distintos scores que ya mencionó Antonio, y el que más se usa es el predictor de mortalidad, el STS-PROM, que divide los grupos de riesgo en bajo riesgo menos de 4 de mortalidad quirúrgica esperable, riesgo intermedio de 4 a 7 y más de 8, algunos piensan 10, es alto riesgo. En la base de datos del STS, sobre 113.000 pacientes, un poquito más, 80% de los que tienen estenosis aórtica severa tienen una edad promedio de 65 años y tienen un STS-PROM promedio de 1,67, o sea que son realmente de bajo riesgo. 80% de las estenosis aórticas tienen bajo riesgo. La edad, algo mencionó Antonio, con respecto a que en Alemania no se ponen más prótesis, no se operan más pacientes de 80 o más años, y es porque la edad es mandatoria en cuanto al score de mortalidad. Fíjense este viejo score de Parsonet, con un paciente de 75, 80 años como el que vamos a ver ahora, le da 12 a 14 puntos y eso arroja una mortalidad de 9%. O sea, depende del score que estemos usando es lo que nos vamos a encontrar, pero realmente la edad es un problema muy importante porque el paciente uno lo puede ver muy bien, pero la mortalidad después no es la misma.
Hablemos un poquito de los trabajos publicados, algo ya Antonio les adelantó. El Surdavi se publicó en octubre del 2018. En realidad el Surdavi es un trabajo hecho en pacientes de riesgo intermedio, es el que viene a mostrarnos que el riesgo intermedio es lo mismo que la cirugía, los resultados de TAVI. Y esta gente luego dividió a su población entre 3 subgrupos, hizo un análisis y un seguimiento de 3 años, y yo les voy a mostrar en el subgrupo de mortalidad de 3% menos. Ellos encontraron que para estos pacientes con riesgo intermedio, pero con un STS-PROM de menos de 3, se lograron mejores resultados clínicos comparados con cirugía, TAVI mejor que cirugía. Si miramos acá, esto es del Surtavi, el subanálisis que les decía a 1 año, vemos que el compuesto fue stroke discapacitante y todas causas de muerte, fue de 1.5% al año, repito, para TAVI, y fue del 6.5% para cirugía, con una P de 0.04, o sea, con una diferencia significativa a favor de TAVI. Si miramos esta tabla del Surtavi, de este análisis, vemos que TAVI logró mejores resultados en el punto final primario, pero también tuvo menos sangrado que cirugía, tuvo menos injuria renal, tuvo menos fibrilación auricular, pero tuvo más complicaciones en el sitio de acceso y requirió más implantes de marcapaso. Y pasó algo en este estudio, que es algo que me inquieta hace un tiempo y que después les voy a mostrar algunas diapositivas, y es que hubo más eventos neurológicos en el grupo de cirugía. Esto no tuvo una diferencia significativa, tuvo una P de 0.07, tuvo una tendencia, pero las diferencias numéricas fueron más del doble. Sin embargo, en los otros grupos de riesgo del Surtavi, todos pacientes de riesgo intermedio, la diferencia de eventos neurológicos fueron significativamente mayores para los grupos de riesgo intermedio. Bueno, luego vino el Evolute Low Risk, que algo comentó Antonio. Este es de marzo del 2019. Se hizo con la válvula autoexpandible y con valva supraanular, con una mortalidad de menos del 3% a 30 días. Acá el punto final primario fue igual, muerte, stroke, discapacitante, pero a 2 años. Y los resultados fueron que no fue inferior, es un estudio de no inferioridad, y la válvula no fue inferior con respecto a la válvula percutánea a la quirúrgica. No se pudo alcanzar el criterio de superioridad también propuesto, y la mortalidad fue 4.5% para los 2 grupos. Para TAVI 1.1% y para cirugía 3.5%. Entonces, en este estudio TAVI fue asociado a mayor incidencia de insuficiencia aórtica, moderada severa 30 días, ese es uno de los talones de Aquiles, y mayor uso de marcapasos. Pero tuvo mejor recuperación a 30 días por el score de Kansas City y tuvo una menor incidencia de stroke discapacitante, injuria renal, sangrado y fibrilación auricular. Muy parecido a lo que mostró el Surtavi al año, este lo mostró a 2 años. En la misma revista, en el mismo año, se publicó el Partner 3, que es el más importante de todos. Esta se hizo con la válvula balón expandible. El riesgo quirúrgico fue de 4% menos a 30 días. El punto final primario, muerte de cualquier causa, stroke y rehospitalizaciones al año. Y este fue un estudio diseñado para ver inferioridad y superioridad, y alcanzó las 2 cosas. La diferencia fue significativamente favorable para TAVI en cuanto a inferioridad y a superioridad. En cuanto a los hallazgos ecocardiográficos, este diría que es el único estudio que no mostró tener diferencias en cuanto al área y los gradientes en cuanto a las 2 opciones de tratamiento. Y esto probablemente sea debido a que esta válvula es anular, no supraanular como los trabajos de las anteriores. Para todos los grupos estudiados, TAVI fue mejor que cirugía. Y lo que comentó Antonio, los pacientes se recuperan más rápido.
aunque al año tienen un estatus muy similar, excepto para la caminata de 6 minutos, que los pacientes tratados con TAVI siguen teniendo un mejor estatus clínico. Acá TAVI se asoció a menor incidencia de sangrado, nuevamente, mejor recuperación en la capacidad funcional y no hubo diferencias en la colocación de marcapasos y complicaciones vasculares mayores. Eso se debe a que la válvula, al ser anular, no se implanta en el tracto de salida, no comprime el haz de His y todas esas cosas que producen las otras válvulas. Y la falta de complicaciones, la disminución en las complicaciones vasculares fue debido a que la válvula bajó de 25 French a 14 French. El porcentaje de pacientes dados de alta a su domicilio para los pacientes tratados con TAVI fue de 95% contra 73% para cirugía, y eso también fue significativo. Hicieron 200 y pico de pacientes, 200, la edad promedio fue 73 años y el STS fue 1.8. 88% de los pacientes de este grupo fueron tratados con la válvula balón expandible. La estadía hospitalaria fue de 2 días, algunos estuvieron 1 día y otros hasta 3 máximo. A 30 días tuvieron 0% de mortalidad, 0% de stroke discapacitante, 5% de marcapasos definitivo e insuficiencia aórtica más que leve, 0,5%. Y a 1 año la muerte fue 3%, stroke discapacitante 2,1%, marcapasos definitivo 7,3% y la insuficiencia aórtica más que leve 1,5%. Así que los resultados son extraordinarios y difíciles de superar para los resultados de este grupo. Y después vino el Notion Trial, que fue con la válvula autoexpandible de supraanular, la Corval, con un promedio de STS de 3%, y el punto final primario fue el compuesto de todas las causas de muerte, stroke e infarto 1 año. Los resultados fueron que no hubo diferencias en cuanto a TAVI cirugía. Sin embargo, TAVI se asoció a mayor incidencia de marcapasos y leak paravalvular. No nos olvidemos que esto se hizo con la primera válvula que se diseñó. A mayor área valvular, menos gradiente, menos fibrilación auricular, pero no hubo diferencias en muerte, endocarditis ni clase funcional. Nuevamente, los hallazgos ecocardiográficos mostraron que tanto el área valvular como los gradientes fueron favorables para TAVI con respecto a los de cirugía, en forma significativa también. Esto ya lo sabemos desde el año 2010, esto lo mostró Antonio también, arriba está el PARNET B, a donde en un seguimiento a 5 años la válvula implantada transcatéter mostró mayores áreas y menos gradientes, y eso mismo a 2 años también para el Corval de alto riesgo, así que es un hecho, digamos, que la válvula percutánea deja menos gradiente y mayor área. El estudio Observan es el único que yo conozco al menos que haya mostrado que mayor mortalidad de TAVI versus cirugía, pero en el subestudio de pacientes con bajo riesgo, menos de 4%, fueron similares. El uso de marcapasos, como mostró Antonio, está disminuyendo notablemente con el advenimiento de la nueva tecnología. Lo mismo para la regurgitación aórtica, fíjense, Pórtico 4%, Sapien 2,6%. Y en Estados Unidos ya es importante que sepamos que el número de reemplazos valvulares por cateterismo ha superado al número de reemplazos por vía quirúrgica. Ahora, ¿todo lo que tenemos que ver es el resultado de los trials o tenemos que pensar en otras cosas? Bueno, acá tenemos este trabajo, fíjense, del año 69, a donde habla de los efectos de la personalidad y el daño cerebral de la circulación extracorpórea. Y tiene citas del año 67 que muestran cambios intelectuales y de personalidad seguidos a una cirugía abierta y cambios psiquiátricos como consecuencia de la cirugía a cielo abierto. Este editorial del año 82 menciona que entre el 15 y el 44% de los pacientes tienen trastornos cognitivos después de la cirugía de circulación extracorpórea. Y más recientemente, en el año 2003, se publicó este trabajo
que muestra que el 45% de los pacientes que han sido sometidos a una cirugía con circulación extracorpórea tienen lesiones nuevas en la resonancia. Así que creo que es un hecho concreto. Nosotros decimos la bomba provoca daño cerebral o trastornos cognitivos, pero este trabajo de Samuels muestra que no hubo diferencias entre los pacientes que fueron operados de reemplazo valvular con y sin bomba y tuvieron un 8% de trastornos cognitivos. Así que ahora, hace muy poquito, se publicó esto en el JACC, es la base del Sweeter Heart, sobre 23.500 pacientes, en los que se excluyeron los que habían sido operados previamente, los operados por endocarditis, los que fueron operados de urgencia, y los que se hicieron un procedimiento diferente a una revascularización miocárdica durante el estudio. La edad promedio de los pacientes 70 años, 66% recibieron válvula biológica. Y esto muestra, para mí por primera vez, una disminución de la expectativa de vida de los pacientes operados. Y esa disminución de la expectativa de vida fue mucho peor para los pacientes jóvenes. Esa pérdida de la expectativa fue de 1.9 años globalmente, pero para los pacientes de 50 años, la pérdida de la expectativa de vida fueron de 4 años y medio. Así que yo creo que a la hora de analizar qué estamos haciendo con los pacientes, yo no puedo perder mi corazón de clínico, soy clínico de base y pienso como clínico. Creo que no solamente tenemos que ver los trabajos, tenemos que ver los pacientes, tenemos que ver qué pasa con su cerebro. Durante años supimos claramente que el mejor tratamiento para la estenosis aórtica severa sintomática era la cirugía. Sin ninguna duda, fue superior lejos al tratamiento médico y también a la valvuloplastia aórtica, que realmente no dio resultados buenos. Así que sabíamos esto, no sabíamos esta pérdida de la expectativa de vida, pero sabíamos de los daños cognitivos. Todos los que estuvimos trabajando en lugares de altos, centros de alto caudal de cirugía, sabemos que esto pasa. Ahora, frente a esto y que es peor en los pacientes jóvenes, esto nos pone en una encrucijada cuando hay otra opción de tratamiento, que es la percutánea. El manejo de los accesos ha mejorado muchísimo con las suturas percutáneas, como este paciente que hicimos acá, con este dispositivo, que es el Prostar, que vamos a intentar hacerlo con este dispositivo, el paciente que vamos a hacer ahora en vivo. Hay que tener cuidado con la aorta. La aorta de estos pacientes es una aorta muy enferma y por eso en todas las series tienen stroke y en todas las series al año, a los 5 años, hay stroke. Hay que tener mejores, todos los sistemas de protección todavía no han dado nada. Y bueno, les voy a mostrar brevemente, antes de las conclusiones, nuestra primer TAVI, año 2011, el que está en el centro de la fotografía del doctor César Morís, que fue nuestro proctor. Hicimos este paciente que está ahí en el medio, esto es a los 2 años, tenía 89 años, ingresó a cáncer cardiogénico, le dilatamos 7 lesiones coronarias, a los 3 días empezó de nuevo con injuria subendocárdica, así que le hicimos una valvuloplastia aórtica, y a la semana lo convencimos a César que nos ayude a ponerle un TAVI, porque sabemos lo que iba a pasar con la valvuloplastia aórtica, así que se lo hicimos. Él accedió a una indicación totalmente off-label, creo que al día de hoy es off-label, pero el paciente tenía un estatus de vida impecable previo a esta situación. Así que estos 2 años después, la fracción de eyección se fue de 33 a 54. Esto es 4 años después, el paciente con 93 años continuaba autoválido, y esto es hace unos días, con 97 años, asintomático, 8 años después del implante y autoválido. Así que por lo menos en este paciente la válvula duró 8 años, tiene un eco hecho hace menos de 1 año y sus gradientes siguen exactamente igual y área valvular a los previos. Así que para concluir, Evolut, Low Risk y Surtavi en pacientes de menos 3% de mortalidad mostraron no inferioridad de TAVI versus cirugía para el compuesto de muerte, stroke, incapacitante a 1 año y 2 años. El Partner 3 mostró no inferioridad, también superioridad para el compuesto de muerte, stroke y reinternaciones a 1 año. El Notion no mostró diferencias significativas de combinado de muerte, stroke e infarto 5 años y no fue inferior. Los estudios Partner BED y Corval High Risk, sabemos que desde esos estudios, desde que se hicieron, sabemos que TAVI logra mejores gradientes,
menores gradientes y mayores áreas valvulares a 5 años. Y esto se repitió en los estudios recientemente publicados. TAVI se asoció a mejor estatus clínico de los pacientes a 30 días, pero se asocia a mayor uso de marcapasos, insuficiencia aórtica paravalvular, complicaciones en el sitio de acceso y algo que es importante, entre un 2 en realidad y un 4% de uso de una segunda válvula durante el procedimiento. Eso también lo tenemos que saber. Los avances logrados en los nuevos dispositivos y la mejoría en las técnicas de implante de TAVI han disminuido la incidencia de stroke, las complicaciones vasculares, la insuficiencia valvular y el uso de marcapasos definitivo. La cirugía se asocia a mayor incidencia de fibrilación, sangrado, injuria renal y peor estatus clínico a 30 días. Surtavi, en el grupo de menos de 3%, mostró que los eventos neurológicos tuvieron una tendencia a ser más frecuentes en cirugía, pero fueron significativamente mayores en los de mayor riesgo. TAVI se asocia a mayor incidencia de eventos neurológicos. Esto tenemos que empezar a pensarlo, tenemos que empezar a investigar este tema, tenemos que empezar a publicar trabajos evaluando el estatus neurológico de los pacientes, porque es muy importante. Y bueno, necesitamos estudios a largo plazo, más de 5 años, para usar TAVI en pacientes menores de 65 a 70 años. Yo les diría que es lo único que nos está frenando, junto a los costos. Y bueno, la única verdad es la realidad, y la realidad es que, por suerte, el tratamiento médico avanza hacia intervenciones menos invasivas, así que pongamos cara feliz. Y muchas gracias por la paciencia. Y bueno, me voy a la sala y después seguimos con la transmisión en vivo. Muchas gracias. Hablar sobre reemplazo valvular aórtico percutáneo obviamente lleva más de un programa de medicina y salud. Ustedes han podido ver imágenes de la institución donde estamos hoy con nuestras cámaras, la Fundación FLENI, aquí en Buenos Aires, Argentina. Hemos visto las presentaciones de los colegas, el auditorio con personas muy importantes, tanto médicos como auditores de obras sociales y personas afines a la sala de intervencionismo endovascular y cirugía. Este caso que es tan interesante y que será presentado en el próximo programa, donde ustedes podrán tener la presentación del caso clínico, la discusión que generó esto y, por supuesto, toda la colocación, el procedimiento que realizaron los doctores Magariños y Scuteri en la sala de cardiología intervencionista de la Fundación FLENI en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como siempre, cualquier consulta, cualquier pregunta de interés, lo pueden hacer aquí en las redes sociales que figura en la base de nuestra imagen, y lo esperamos para ver cómo definimos este caso tan interesante en una paciente, ya no como las anteriores que hemos mostrado en programas anteriores, que eran pacientes que tenían contraindicación quirúrgica, sino en una paciente de bajo riesgo, como se está haciendo ahora a nivel mundial. Riesgo bajo e intermedio, reemplazo valvular aórtico percutáneo. Continuamos en el próximo programa en Medicina y Salud.